Minutos arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Bueno, hoy quiero tocar un tema que me parece que es fundamental, aunque sé que a veces a muchos les resulta intrascendente, no debería ser así. Me refiero concretamente a la gran guerra olvidada que hay en Sudán, donde ya me imagino que hay personas que ni saben dónde queda Sudán, pero esto realmente creo que amerita una reflexión por parte de nosotros. No puede ser que nuestra conciencia como cristianos dependa de los lamentables sucesos que se han visto tanto en Ucrania como en Israel. Creo que también tendría que generarnos el mismo escozor, el mismo malestar, la misma angustia cualquier persona que es sacrificada, y más cuando es sacrificada por su fe, como está sucediendo en Sudán. Quiero tocar este tema porque no quiero dejar que se olvide esta guerra. Una guerra que ha ido empeorando luego de que dos formaciones armadas de Darfur, anteriormente neutrales, declararan su alineación con el ejército de las fuerzas de apoyo rápido. El que quiere conocer el contexto en profundidad, no solamente que hay información en el sitio web de la Resistencia Radio, sino incluso en nuestros canales que ya lo hemos tratado previamente este tema. Ante la nueva situación que se está dando y de las nuevas formaciones armadas en Darfur, es que Le Figaro escribió lo siguiente, y cito: Sudán al borde de una tragedia sin precedentes. Y esto en tanto que a principios de este mes, lo que es la Fuerza de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar opuesto al gobierno, podríamos, para que se entienda, entenderse como una especie de montoneros en Argentina, para que se entienda en ese sentido, un grupo paramilitar en oposición al gobierno, decidieron llevar adelante lo que es la conquista de Jejenia, una parte de Darfur en el suroeste del país. Una conquista que estuvo acompañada de saqueos, abusos, asesinatos, robos violentos, todo ello que incluso ha trascendido según la propia ONU. Una masacre que habría dejado más de 1000 muertos. A finales de mayo de este año ya la región estaba completamente en una situación paupérrima, estaba completamente devastada, donde ya para fines de mayo de este año había más de 5000 muertos. Ahora se agregan 1000 más. Allí aparece un informe interesante que presenta Clement Daselles, que es investigador en el Instituto Estratégico de la Escuela Militar, donde denuncia que hay una clara política de limpieza étnica. Y el punto es, hay una guerra en clave étnica. ¿Cuáles son las acciones que está tomando la ONU? Es más, hay cristianos masacrados. Y yo pregunto, ¿es que acaso la iglesia se está preocupando más por cantar con los pajaritos y plantar arbolitos que por ayudar a estas almas? ¿O acaso se están olvidando que recientemente hemos denunciado una situación similar en Etiopía? ¿Qué tiene que suceder para que la iglesia, y lo digo yo siendo católico, deje de preocuparse por cuestiones propias del mundo, como la nota reciente que hemos hecho, donde denunciamos esta conversión ecológica, donde el Vaticano parece estar más preocupado hoy en su sede administrativa por los automóviles eléctricos, que además que tienen un gran mito por detrás, por cierto, pero no viene el tema de hoy, pero está más preocupado por los automóviles eléctricos que por intervenir de cualquier manera en un conflicto que le está costando la vida a miles de cristianos. Hay una limpieza étnica en Sudán. La hubo en Birmania. La hubo en Etiopía. De hecho, en Etiopía ya queda un remanente. ¿Y qué vamos a hacer como cristianos? ¿Seguir compartiendo videos en TikTok? ¿Seguir diciendo, bueno, pero que una vez tal obispo dijo que había que rezar y ya está, quedó ahí? Yo entiendo la importancia de la oración. Además, he tenido debates con gente que discutía que la oración no sirve de nada. Pero también entiendo que tiene que haber un paso a la acción. Volviendo a la noticia en cuestión, la guerra en Darfur ha durado más de 20 años. Y no veo ninguna potencia involucrándose como si se han involucrado, por ejemplo, con el conflicto de Ucrania-Rusia. Yo pregunto, ¿qué les hace creer que, con todo el respeto que merece una víctima de Ucrania, tenga más derecho y más privilegios para la prensa internacional que una víctima en Sudán? ¿O es que acaso porque uno es de color de piel más claro
o de ciertas ascendencias que hay que empezar a discutir, su vida vale más que si es una persona de otro tipo de etnia con otro credo. Porque no van a ver los medios CNN, no van a ver medios como National Geographic, no van a ver medios como podría ser Fox, incluso, que se preocupen por Sudán de la misma manera que se preocuparon, por ejemplo, de Ucrania. Con todo el respeto que merezcan las víctimas. No es para desmerecer, sino para que justamente se deje de desmerecer a las víctimas de Ucrania. El 15 de abril de este año, estos grupos paramilitares intervinieron brutalmente contra el ejército regular sudanés, dando un nuevo giro al conflicto que ahora ha puesto en jaque al propio jefe de Estado, que ya no puede contener estas fuerzas paramilitares, estas fuerzas terroristas. En cuanto a Darfur, su control es esencialmente a base de guerras, podríamos decir, conflictos minúsculos pero constantes, bélicos. Hay una constante presión bélica en la propia ciudad, donde no se sabe finalmente si el día de mañana el control lo tiene el ejército oficial o el ejército paramilitar. Son conflictos constantes que quienes pagan las secuelas son los miles de refugiados que después terminan sirviendo, estas pobres víctimas, como excusa para quienes llevan adelante una guerra híbrida, inculcando una inmigración sustitutiva en Europa. Pero claro, es más fácil decir, vengan esta inmigración sustitutiva, vengan estos refugiados a Europa, donde se mezclan victimarios con víctimas para ingresar a Europa, antes que la Unión Europea se ponga, por ejemplo, a investigar quiénes son los que están financiando los grupos paramilitares, porque créanme que por caridad no lo hacen. Entonces, hay una situación que ciertamente está complicando este conflicto, que es la que se da ahora que cronicamos, que es la del 17 de noviembre de 2023, donde el ministro de Finanzas de Sudán, líder del Movimiento por la Justicia e Igualdad, y el gobernador de Darfur y líder del Ejército de Liberación de Sudán, anunciaron su intención de unirse al ejército regular, acusando a lo que son las fuerzas de apoyo rápido de cometer atrocidades. Cuando ya no sirvieron estos grupos paramilitares, se toma distancia de ellos. Pero también hay responsabilidad política. Insisto, acá las únicas víctimas son los ciudadanos, porque el cuerpo político también está bastante corrompido. Pero nadie quiere intervenir, y este es el hecho. Entonces, lo que aquí se empieza a observar nuevamente es que no hay ninguna posibilidad de paz en Sudán, porque sus propios ciudadanos se están acribillando constantemente. Hay una posición de conflicto ya insalvable en este punto, al menos para las propias fuerzas que están allí. Las fuerzas regulares del Estado, las fuerzas regulares de las provincias, las fuerzas paramilitares. Además de ciertos grupos minúsculos bélicos, pero que también fungen como mercenarios. Vale recordar que se dio el 25 de octubre del año 2021 un golpe de Estado que terminó de desequilibrar por completo esta nación que hacía 20 años que estaba en guerra, donde se llevó conjuntamente este golpe militar tanto por el ejército como este grupo paramilitar hoy denunciado. Sin este grupo no hubiese existido tal golpe de Estado, pero luego el golpe de Estado empiezan las divisiones internas. Hay mucha interferencia occidental en ese golpe de Estado porque hay unos intereses ahí. Por un lado Rusia, que quiere un puerto en Sudán, y por otro lado los intereses occidentales, que son los que están fomentando esta división, que lo están haciendo constantemente a través de golpe de Estado. Ya para terminar entonces, se observa que hay una posible extensión de la guerra en Sudán del Sur, donde incluso se está utilizando esta guerra para eliminar a muchos cristianos, algo que ya hemos denunciado en su momento, tal como sucedió en Etiopía, tal como está sucediendo en parte de India. Hay un hecho preocupante que fue un ataque que dejó 32 muertos en Abyei, la zona fronteriza rica en petróleo disputada entre Sudán y Sudán del Sur, que son dos naciones distintas, por cierto. Un ataque que fue denunciado en su momento por el ministro de Información de Abyei y portavoz de Sudán del Sur. Un ataque que pasó desapercibido, pero que muestra
que ya hoy, desde que empezó este conflicto bélico hace 20 años atrás, hoy se especula que hay más de 300.000 muertos y 2.7 millones de desplazados. Desde que empezó el conflicto hace 20 años atrás. Yo pregunto, ¿cuánta sangre más tiene que correr para que Occidente se empiece a hacer cargo? No con la OTAN. Me refiero a esta iglesia militante a la que uno pertenece, empezar a dar soluciones concretas y dejar de congraciarse con una burocracia clerical que de repente está más preocupada por comprar autos eléctricos que por denunciar públicamente, que ya sería una gran ayuda, que oficialmente se pronuncien, oficialmente respecto a quiénes son los que están financiando, quiénes son los que están promoviendo, quiénes son los verdaderos agentes de poder detrás de todo esto. Porque si no lo hacen las jerarquías más altas, imagínense que lo hace uno de este lugar, mañana estamos todos presos aquí, por decir lo que no hay que decir. Nada más y que Dios los bendiga a todos. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.